que tenga madera, que tenga cemento, que tenga hierro fundido en el tiempo. Son tantos recuerdos, es tanto el esfuerzo que pueda faltar. Mira cómo se cae esa construcción, mira cómo las cosas parecen lo que son, mira cómo se nubla el sol. Un grupo de arquitectos no tan audaces como para hacer televisión, ni tan cobardes como para quedarse callados. Arquitectos al aire. Ahora en nuestra radio. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia de esta querida 102.3, nuestra radio, la FM de los SRT, la FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad que tiene hoy un día muy especial, según entiendo, porque estamos eligiendo rector. Así que saludo a todos los asamblearios que estén reunidos allí en la Casa Mayor discutiendo y debatiendo para ver quién va a gobernar la universidad los próximos 3 años. Vamos a arrancar un Arquitectos al Aire especial porque el próximo 24 de marzo, como todos saben, se cumplen 40 años del golpe militar de 1976 y queríamos intentar abordar desde la arquitectura y desde el urbanismo, desde la ciudad, qué significa pensar en la memoria y los derechos humanos en una fecha tan cara para todos los argentinos, ¿no es cierto? Así es, y también pensar en el rol de los arquitectos en esta construcción colectiva del conocimiento, construcción de la ciudad, qué rol cumple y bueno, reflexionar acerca de la necesidad del ejercicio de memoria permanente. Hubo una ley en 2006 que le dio lugar a una comisión provincial de la memoria que permitió recuperar sitios que durante muchas décadas estuvieron con otras funciones, con otros roles, tapando memoria, y que a través de un trabajo interesante de reconstrucción se pueden hoy visitar y tener en Córdoba lugares como el Archivo de la Memoria allí en el pasaje Santa Catalina en el centro. También está la Perla, el Campo de la Ribera y otros lugares más para recorrer y reconocer cómo se distribuyó el terror y el terrorismo de Estado en Córdoba y cómo cumplieron distintos roles estos edificios y estuvieron distribuidos en una ciudad que mientras caminaba, trabajaba, iba al partido de fútbol, bueno, tenía otros circuitos de la muerte que estaban circulando en esos momentos, ¿no es cierto? Y ubicado también estratégicamente en puntos de la ciudad que operativamente servían a ese fin. Para ello tenemos invitados que nos van a contar desde adentro cómo funciona esta comisión y cómo funcionan estos organismos involucrados en la memoria colectiva. Tenemos un gran programa hoy de Arquitectos al Aire hasta las 14 horas por 102.3 nuestra radio. También nos pueden escuchar vía internet por cba24n.com.ar, el portal de noticias de los SRT. Y bueno, como siempre en el Valle de Punilla 97.5, Valle de Calamuchita 93.1 y Valle de Tras las Sierras 95.1. El equipo que me acompaña esta tarde, como todos los sábados, el arquitecto Lisandro González, Juan José Marcos, Patricio Pon y quien les habla, Jerónimo Mullins. En la locución, la bella voz de esta tarde, Carola Maldonado. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes y contarles a la gente que se pueden comunicar, por supuesto, con Arquitectos al Aire. Nos encantaría que la gente se comunique y nos mande algún mensaje. ¿A qué teléfono? Al 153-077-354. Allí pueden dejar sus mensajes. Les recuerdo que lo pueden hacer a través de WhatsApp también. 351-3077-354. También por Facebook lo pueden hacer y dejar sus comentarios también a través de este tema, que vamos a seguir colgando cosas al respecto de lo que vamos a hablar hoy. Estamos allí en Arquitectos al Aire, Esquicio Radio en Facebook. Un gran abrazo a Carlos Jiménez del otro lado del vidrio, operando y poniendo la puesta al aire de este programa. Vamos a ir arrancando el programa con la entrevista a Emiliano Fesia. Entrevistas, un espacio de reflexión colectiva. ¿Qué tal?
buenas tardes. Emiliano Fesia al aire, director del Espacio de la Memoria de la Perla. Emi, ¿estás ahí? Buenas tardes, Jero. Buenas tardes, Lisandro, los otros compañeros y a toda la audiencia. Estamos aquí con Nati y con Cami, que me imagino que las conoces. Sí, hola Nati, hola Cami. Bueno, un abrazo grande, Emi, gracias por conectarte acá con el programa de Arquitectos al Aire. Queríamos, sacarte al aire para que nos comentes un poco tu visión en estos años como director de este espacio de La Perla, un espacio que tiene una historia muy cruda y que a través de estos años y del trabajo de ustedes han sabido resignificar como espacio de la memoria. Comentame cómo se aborda un espacio tan duro de recorrer. Uh-huh. Y primero es un proceso, digamos. Si uno, tanto el archivo como la Ribera, como nosotros La Perla, lo que intentamos hacer, inclusive al inicio de los recorridos educativos, que si hoy son instituciones públicas abiertas, porque hay un proceso de lucha que no solo luchó inclusive desde la misma dictadura 78-79 para que esos lugares se visibilicen. Es medio paradójico, ustedes que son arquitectos, tremendas moles de cemento y ladrillo, cómo funcionaban, claro, en esta cosa perversa de la clandestinidad en el medio de lo público. Una gran lucha para que se visibilicen, en algunos casos para que no se los destruya, para que no se derrumben, y en los últimos años como instituciones para la memoria y los derechos humanos, viendo cuáles son las capas de memoria que tienen esos edificios, ¿no? Y a partir de ahí, esta idea que trabajamos nosotros, que la memoria es algo activo, pero además algo que tiene múltiples enfoques. Bueno, seguro las compañeras Nati y Cami contarán toda la historia que tienen los edificios del archivo. Claro. Nosotros en La Perla apenas fuimos, nos encontramos con esos bloques, estructuras Astori, y era todo horror, y ahí sirvió todo el trabajo histórico de los organismos y lo que estaba empezando a suceder con la apertura de los juicios para ir deslindando los lugares, de decir, bueno, este bloque de edificios, quienes conozcan, es el sitio histórico, es lo que estaba en aquel momento cuando funcionó el campo de concentración. Esto es lo que se agregó entre 79 y 2007, claro, cuando fue un cuartel militar, y uno siempre piensa, qué loco que a los pibes que hacían la colimba obligatoria los hicieran dormir el otro año mismo en el lugar donde hasta hace un año había un campo de concentración. Y de 2007 hasta ahora como institución pública que aporta a la memoria. Cuando ustedes me llamaron, la cabeza se me llenó de anécdotas. Sí. Y te cuento dos. Contame. La primera, de muchos chicos que van y ver las paredes, yo lo digo así medio en criollo, te dicen, no es lo mismo que leer un libro. Claro. Transitar el espacio, la importancia de lo espacial, te da otra clave. Bueno, en términos teóricos, uno de los marcos de la memoria es lo espacial, es la construcción material. Y la otra, que son muy fuertes, siguen yendo al día de hoy, por ejemplo, sobrevivientes de ese lugar, que se animan 30 o 40 años después a volver y de alguna manera recorrer con otra mirada, evidentemente, ese lugar donde sufrieron tanto, ¿no? No debe ser fácil atravesar la cuadra para ellos. La cuadra, comentamos acá en el programa de radio, que es un espacio de La Perla que aprovechamos para invitar a toda la audiencia, a todos aquellos que no hayan podido visitar el centro de La Perla, que hoy tiene un recorrido muy interesante donde te va contando paso a paso cómo era el trayecto de los secuestrados en ese lugar, pero también, parte de una memoria activa, como decías vos, Emi, recién, que permite reflexionar de cara al futuro, ¿no? Me imagino lo que debe ser volver a la cuadra, volver al galpón donde estaba la sala de torturas, que hoy se mantiene, y que se discute y se debate fuertemente para adentro de los organismos, primero porque tiene una relevancia judicial en los juicios que se están llevando a cabo, y luego porque tiene también toda una cuestión emotiva y muy personal, ¿no es cierto? Sí, eso que decís, Jero, fue una discusión, una búsqueda en realidad de muchos años
que nos damos cuenta cuando estaba, que no se podía tocar, estaba cerrado con todas las modificaciones, que la justicia decía no se toca ni un ladrillo hasta que se pudieron hacer las investigaciones. El debate interno era decir, bueno, nos dábamos cuenta que los recorridos educativos, que los pibes no vean que esa sala te generaba más morbo, que es algo que no queremos. Claro. Pero decimos, si la abrimos con todo el sufrimiento que hubo ahí, cómo se respeta esa memoria. Y ahí justamente lo arquitectónico en términos técnicos, mucho trabajo con un compañero que trabajó muchos años allá en el espacio de memoria, el Pablo González, con las compañeras de investigación, fue cómo encontramos estos puentes de memoria en que se vea, para que no genere morbo, respetando aquella memoria. No ha sido fácil. Claro. Y sobre todo que el espacio te marca mucho, digamos. Otro desafío que seguimos teniendo el día de hoy, y ahí las compañeras continuamente aportan, es cuáles son las zonas donde no se toca por orden judicial, pero además nosotros por decisión política que no se modifican. La cuadra, lo que era la sala de tortura, etcétera. Pero cuáles zonas sí modificamos, porque los espacios de memoria los pretendemos con mucho más usos que solo recorrer y conocer lo que fue el horror. ¿Cuáles fueron esas actividades nuevas, esos programas nuevos que se incorporaron al edificio y que se han intervenido? Estuve viendo algunas cosas en internet que donde contás el museo de los objetos, el espacio de los presentes. Sí, bueno, una zona que era parte nosotros decimos el sitio histórico, donde era el campo, pero que no era vital en la memoria de los sobrevivientes. Entonces ahí armamos las muestras en términos museográficos, el homenaje a los desaparecidos en presente, el homenaje a los sobrevivientes en sobrevida, el homenaje a las madres, padres, abuelas y abuelos de Córdoba, en peregrinos, digamos. Una zona que existía en aquel momento, pero que pretendemos que se recorre el lugar no quedándose solo en el horror, sino que hubo lucha antes y hubo mucha lucha después. Si vos vas a decir la línea política, es que el recorrido ideal propuesto por nosotros tenga lo que fue La Perla como campo de concentración en el medio de los relatos de procesos de lucha. Claro. Y otros usos, ¿no? Nosotros mismos, cuando llegamos ahí, decíamos dónde establecemos nuestro lugar de trabajo. Y ahí, con mucha discusión, elegimos poner los baños públicos, nuestras oficinas, en edificios que fueron construidos después que cerró el campo de concentración. Entonces ahí pudimos tirar o levantar paredes sin ningún resquemor de tocar algo que a lo mejor en la memoria de algún sobreviviente es muy, muy importante, o de algún familiar. Emi, quería consultarte para que le comentemos a la audiencia de 102.3 qué actividades puede haber esta semana allí en La Perla, ya que es una semana en donde se van a conmemorar los 40 años del golpe y por ahí querés invitar a la gente a participar. Sí, ya en un ratito me estoy yendo todo. Tenemos hoy a partir de las 4 de la tarde abierto al público, porque a las 6 tenemos una hora más del ciclo Escena y Memoria. Entonces ya quien esté escuchando y pueda y quiera ir, a partir de las 4 horas abrimos, y la semana que viene en realidad venimos con muchas actividades. Va a estar abierto al público y, por ejemplo, el martes a las 3 de la tarde, desde el Rectorado de la Universidad Nacional se hace un homenaje a los detenidos desaparecidos con el rector Tamarit, que es un acto público, y bueno, teatro, música, poesía, va a estar abierto el 24 hasta las 3, 4 de la tarde, y ahí nos vamos todos a la marcha. Así que bueno. ¿Hay algún transporte que los lleve desde el centro de Córdoba? Esto está en Ruta Nacional número 20, camino Carlos Paz, apenas pasamos el puente de la localidad de Malagueño, ahí está el mojón que indica que se puede entrar a La Perla, ¿no? Exactamente. En auto se llega así,
todavía estamos trabajando y este año espero que haya buenas novedades en un par de horarios con las líneas privadas de transporte que puedan subir allá, pero bueno, la idea siempre es luchar para abrirlo más. Así que estamos con las actividades full en estos 40 años del golpe cívico-militar y esto. Yo cierro con una anécdota, con dos cosas en realidad. La de ya los nietos de desaparecidos que van ahí y sus padres le cuentan que ahí estuvo su abuela o abuelo. Creo que eso es como metáfora el mensaje más fuerte y la importancia de que estos lugares estén abiertos y sean públicos. Y lo otro, cuando me llamaron ustedes de producción, yo me quedé pensando ese enorme trabajo que terminó en un libro que es Arquitectos que no fueron, ¿no? Todas las luchas desde un modelo y una concepción de cómo hacer arquitectura que están plasmadas en ese libro que es brillante, que cuenta la historia de vida y la trayectoria política de muchos arquitectos o estudiantes de arquitectura que desaparecieron en la última dictadura. Así que aprovecho este espacio para invitar a los oyentes a buscar ese trabajo. La reconstrucción de historia de vida es muy bueno. Lo vamos a compartir porque está en PDF disponible también en la web. Bueno, estamos hablando con Emiliano Fesia, director del Espacio de la Memoria La Perla. Emi, te mando un fuertísimo abrazo y muchas gracias por la conexión. No, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Vamos a ir a escuchar un tema musical en Arquitectos al Aire que sigue por 102.3 hasta las 14. Así es, y llega una nueva canción de Kevin Johansen, anticipo de su nuevo disco, se llama ¿Tiene algo? See her almost every day walking by. She doesn't seem to pay no one no mind. Doesn't give no one the time of day. Nobody's ever seen. Entrevistas. Un espacio de reflexión colectiva. Camila Iglesias y Natalia Ferrero se desempeñan desde el año 2007 como arquitectas del Archivo Provincial de la Memoria, que está a cargo de la Comisión Provincial de la Memoria, integrado por organismos de derechos humanos, la Universidad Nacional de Córdoba, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, creado en el marco de la Ley 9286. Buenas tardes, Camila y Natalia, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un gusto que estén ustedes acá para comentarnos un trabajo profesional que es muy particular, como arquitectas trabajando desde el año 2007 en el Archivo Provincial, en la D2, en el pasaje de Santa Catalina, y bueno, y que tiene como implicancias distintas a trabajar para cualquier otro espacio arquitectónico, por todo lo que connota ese espacio en términos de la dictadura militar. Pero cuéntenos a grandes rasgos, cuando ustedes llegaron allí, cuáles fueron los objetivos que se plantearon por ustedes o por los organismos para trabajar esos espacios, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, chicos, es un placer para nosotros estar acá y poder compartir esta experiencia que realmente es bastante interesante y además intensa, emocionante, bueno, un montón de adjetivos podríamos poner. En realidad sí, nosotros entramos, bueno, la apertura del espacio de la llave fue el 10 de diciembre del año 2006. En marzo del 2007 iniciamos nuestro trabajo ahí y en realidad sí los objetivos fueron como más generales, no fueron puestos por nosotros. Para nosotros el desafío fue, como dicen nuestras compañeras de Pedagogía de la Memoria, que ese lugar es un museo que escucha y en realidad fue un poco eso, poder entrar, empezar a abrir las puertas de ese lugar horroroso y que después nosotros le pusimos que era como la casa tomada de Cortázar, pero al revés, porque tuvimos que ir abriendo sala por sala para ver qué es lo que allí había sucedido.
y mucho tiempo, como decía Lemi, de un proceso de escucha, ¿no? De escuchar testimonios, de permitir a las personas que habían pasado por ahí que se animaran a ir, a recorrerlo, a poder contar lo que allí había sucedido. Y también, como decía Lemi, poder encontrar un montón de capas de memoria, porque además esas casas tienen un montón de otras historias, no solo la de la dictadura. Ajá. Y que eso también es interesante rescatarlo como arquitectura. Claro. Y el equipo de trabajo es un equipo interdisciplinario, hay arquitectos y hay gente de otras disciplinas, ¿verdad? Sí, en realidad justamente una de las cosas novedosas, digamos, que nosotros pudimos compartir con un equipo de trabajo en donde hay distintas disciplinas que nosotros también nos ayudan muchísimo a poder avanzar en esto tan raro que es intervenir estos ex centros clandestinos de detención, ¿no? Que además son absolutamente novedosas como tipologías para nosotros, para nuestra disciplina, desde dónde abordarlos. Una de los objetivos primeros incluso que se tuvo con el espacio una vez que se abrió, por ejemplo, es que nosotros lo único que hacíamos como profesionales era un relevamiento, digamos, tanto físico como escuchar mucho a los sobrevivientes de estos lugares, porque sin ellos, digamos, fue fundamental la presencia de ellos para nosotros, para poder un poco reconstruir el espacio, claro, dentro del espacio, digamos, claro, de todo lo que fue el circuito del centro clandestino de detención, que es lo que a nosotros nos pone el límite de este lugar, preservarlo de una manera, y a la otra parte que también a nosotros como profesionales teníamos que reformar, porque en el caso del Archivo Provincial de la Memoria funciona, digamos, áreas de trabajo, que ese era el otro desafío. Claro, o sea, es recrear el espacio, generar otra funcionalidad y resignificar también, me imagino. ¿Cuáles serían, contanos cuáles son los espacios que se mantuvieron como testimonio y por qué, y qué otros lugares se han refuncionalizado y para qué usos, digamos? Sí, en realidad lo que es el centro clandestino de detención, digamos, se señalizó el circuito, ese espacio es el que está menos intervenido. Uh-huh. También hay que recalcar de que estas edificaciones son muy antiguas, datan, digamos, están dentro del casco histórico, entonces también nosotros nos empezamos a encontrar con edificios muy antiguos, los cuales no se había tenido ningún tipo de mantenimiento. Uh-huh. Había estado la policía y asistencia a la víctima hasta diciembre del 2006. Entonces es como que tuvimos que ir así, primero escuchando los testimonios de los sobrevivientes para poder detectar cuál era el circuito del centro clandestino, y donde ahí hoy funcionan, digamos, salas de muestra permanente. Claro. Después la otra parte es donde funcionan las actividades que se desarrollan ahí, que son las áreas de trabajo que apoyan, digamos, a este sitio de memoria y lo que es al Archivo Provincial de Memoria, que es los documentos que resguarda, digamos. Hay una anécdota respecto de lo que fue el proceso de detención de muchos que pasaron por allí, que vendados los sacaban al patio de la D2, y en el patio escuchaban las campanas de la catedral. Y eso generaba aún mayor desesperación a una persona que estaba en pleno centro de la ciudad y reconocía que estaba en el centro de Córdoba, desaparecido, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de anécdotas contaban los sobrevivientes de la D2? Bueno, los patios, lo que decía la Nati de las casonas, son 3 casonas de la arquitectura civil de los años de fines del siglo XIX y principios del XX, en lo cual ese tipo de casas, los patios tenían muchísima importancia, ¿no? Casas chorizos o casas coloniales. Entonces, después nosotros en esto del entrecruzamiento de testimonios también descubrimos que en esto los patios también eran muy importantes, porque como estaban vendados los presos, los secuestrados, el salir del interior al exterior, el aire, los olores, las luces, incluso las campanadas de la catedral, es lo que más los situaba de alguna manera, o los ponía en contexto de en qué lugar estaban. Sí, un montón de testimonios hablan de las campanadas, y hasta el día de hoy los sobrevivientes, cuando van y transitan el lugar y suena la campanada, que hasta el día de hoy suena y es estremecedor, también... Estamos hablando con la arquitecta Natalia Ferrero, con la arquitecta Camila Iglesias, arquitectas que se desempeñan desde el año 2007 en el Archivo Provincial de la Memoria, intentando reconstruir una historia, generar un espacio para la memoria y la discusión, y también resguardando pedazos de una historia que está en tratamiento judicial por las causas que se han abierto a los represores. Así que vamos a seguir intentando develar
cuál es el trabajo y las propuestas nuevas que se han dado en estos espacios a través de la arquitectura y de abrir las puertas al público. Vamos a ir a escuchar un tema musical aquí en Arquitectos al Aire, que sigue hasta las 14 horas por 102.3 nuestra radio. Llega Fito Páez, música para camaleones. No sé qué es peor, que me den consejos o me den razones. Entonces no hables por mí. Defendemos a los negros cuando los blancos los desprecian. Les susurramos al oído: negro, negro, tu cuerpo es brillante como la piel de una manzana. Tu cuerpo es bueno y buena tu cabeza. Simbología confusa, carencia de estímulos espirituales y trascendentes, ilimitada fantasía. Con estos argumentos, la última dictadura militar prohibió cientos de libros infantiles. Blanco, blanco, le decimos, que el fino papel que te envuelve no te diferencia de otro hombre. El pan en que tú hincas el diente es igual al otro. Este es un fragmento del libro La Torre de Cubos, de Laura de Betach. La Universidad Nacional de Córdoba y nuestra radio, a 40 años del golpe. Memoria, verdad y justicia. Arquitectos al Aire en nuestra radio. Seguimos en Arquitectos al Aire hasta las 14 horas con la arquitecta Camila Iglesias y Natalia Ferrero, que se desempeñan en el Archivo Provincial de la Memoria. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes, Sí, querida sí, Caro. sí. Por supuesto, a través del 153-077-354 nos dicen: hola, Arquitectos al Aire. Les cuento que cumple años Jerónimo Mullins. Ajá. Abrazos. Mándenle un abrazo a Jero. Abrazos, si lo cruzan. dicen por acá. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Jerónimo, la abuela Laura. Uy, mi Déjate abuela. ver. Querida abuela. Mirá tu abuela, mirá qué divina. Está prendida ahí con le bajó el app en su celular, la ABU, y está conectada Che, ahí. ¿tenemos fiesta después? Ay, Claramente. Muy bien, Pone excelente. piloto automático Carlitos Jiménez, nos vamos todos a comer un asado. Muy bien. Jorge Mario Lewy también te saluda. Dice: y hola amigos, los arquitectos que no fueron y los 30.000 compañeros desaparecidos estarán presentes en la marcha del 24. Daniel Merro Johnson, amigo del programa, también dice: un saludo muy grande para todo el equipo de Arquitectos al Aire. Muy buena la entrevista a Camila y Natalia. Enhorabuena a ellas por su trabajo. Y seguimos firmes, dice, escuchándolos desde el CEFA, Centro Europeo de Fans de Arquitectos al Aire. Muy bien. Abrazos. Muy Bueno. genial. Todos pagos los mensajes, gracias. Quiero que sepan los oyentes de este programa. Bueno, vamos a retomar la entrevista con las chicas, las profesionales, colegas que se han ido formando en una ardua tarea desde 2007 al día de hoy, en algo que fue muy novedoso a partir de la ley que citábamos al principio y que las puso en un desafío nuevo, ¿no? Pensar la arquitectura, los relevamientos, el programa arquitectónico y los deseos de hacer nuevos espacios desde una visión completamente distinta en estos espacios, ¿no? Nos preguntamos cómo se habían documentado respecto a las intervenciones de este tipo en otros lugares del mundo, cómo eran los desafíos respecto a la resignificación de estos espacios, atendiendo que, imaginamos que se fueron formando a medida que se formó esta comisión. ¿Cómo fue ese camino? Sí, para nosotros ese fue el principal desafío. No teníamos antecedentes de los cuales nosotros poder como apoyarnos para este nuevo relevamiento, donde empiezan a aparecer testimonios orales de las víctimas, recorridos con ellos, para también poder esto que decíamos recién, ¿no? Saber cuál era el espacio del centro clandestino y cuáles eran los otros espacios, poder prestarle mucha más atención a los pisos, a los patios, al espacio cerrado, al espacio abierto, para poder el espacio del centro clandestino, cuando se abrió, fue un espacio de reconocimiento para los sobrevivientes. Imagino también que fue deliberadamente modificado para que no se pueda reconstruir esto, digamos. También hubo, a través de los testimonios, ¿hubo una mano de revoque y de paredes para confundir el futuro? Casi 6. Casi seis manos. Hubo manos de revoque, de pintura, de bovedilla. ¿Vieron cómo ponen la policía la bovedilla arriba de la pintura? Sí. Hubo muros que tapiaban patios, que dividían patios. ¿Y pudieron encontrar los testimonios detrás de esos revestimientos?
Sí. En la mayoría de los casos. Sí, ¿Se pudo recomponer el espacio Nosotros como era? decíamos que uno de los objetivos de la intervención nuestra era al revés, en vez de seguir poniendo capas, ir decapando. Entonces cada sala, cada lugar del museo de sitio tiene un espacio donde nosotros mostramos todas esas 6, 7, 8 capas de pintura hasta llegar al adobe, digamos, porque hay muros de adobe. Qué importancia que se vean. Qué importancia la de ese material que está ahí dando testimonio, y por más que se haya querido reconstituir con nuevas capas de pintura, el testimonio histórico está ahí impregnado en la arquitectura, ¿no? Claro, lo primero que se hizo fue un relevamiento arqueológico de las celdas, donde ahí se detectaron los grafitis que habían escrito en algunos lugares, y después nosotros eso lo llevamos a cada una de las salas, digamos. Con respecto al... Sí, nosotros iniciamos indagando, digamos, en ejemplos europeos, sobre todo en Estados Unidos, porque en realidad acá en Argentina no había nada de esa temática. Claro. Pero después nuestra experiencia nos fue diciendo que cada lugar tiene su particularidad y que lo más importante es poder, si somos contemporáneos a lo sucedido, que nosotros somos contemporáneos a lo sucedido, poder escuchar al que vivió eso, y con eso uno poder hacer su propia historia. Claro. Uno puede mirar para afuera, pero también está bueno mirarse para adentro. Pero además la cuestión de la prueba judicial de los juicios que están siendo, que no es un anacronismo, digamos, realmente es algo que tiene un simbolismo y una necesidad actual que ha permitido en muchísimos casos también encontrar a partir de estos testimonios los cuerpos, los desaparecidos, que pasen a ser aparecidos. Tiene una importancia realmente fundamental. Sí, incluso uno de los desafíos que teníamos era siempre como nosotros teníamos que también incorporar gente trabajando ahí, generar nuevos espacios de trabajo, esta delgada línea entre la desconfiguración del espacio original de este centro clandestino como prueba judicial. Siempre estábamos como con ese que hacía ruido, que nos daba miedo la intervención, y bueno, fuimos como muy cuidadosas en eso, y bueno, ya se hicieron pericias con los juicios, se hicieron pericias y inspecciones oculares con el juicio que está en marcha, en curso, y bueno, ahí pudimos como comprobar, digamos, que la intervención no había modificado de ninguna manera el poder tener la prueba judicial, digamos, y la espacialidad para que los sobrevivientes pudieran decir que habían estado ahí. También el desafío de incorporar lugares de trabajo se suma a esto de abrir las puertas del espacio de la memoria a los ciudadanos cordobeses e incorporar nuevas actividades como la sala de vidas para ser contadas, o la sala de scratches, o la biblioteca de libros prohibidos, ¿no? Interesantes propuestas que me imagino que habrán salido del diálogo y de la comunión con los organismos para abrir las puertas a la sociedad y que sea un espacio de reflexión y un museo para todos, ¿no? Sí, nosotros decimos que la Biblioteca de Libros Prohibidos está en el centro lo que fue el centro clandestino de detención. Nosotros le decimos el corazón del circuito represivo, que fue lo cultural, ¿no? O sea, lo invisible, lo no visible, lo que no se nota, pero que hasta el día de hoy tiene sus marcas en todas las generaciones. Entonces es un lugar que genera contradicciones, porque la gente cuando sale dice qué lindo, y después se da cuenta que bueno, que el lugar no sé si está tan lindo. ¿Cómo decía el lema de la prohibición? Es un escrito del decreto de prohibición del libro de Laura de Betach, que dice: por fantasía ilimitada, prohibido. Prohibido por fantasía ilimitada. Bueno, hoy es ilimitada la cantidad de veces que puede ir uno a visitarlo, ese espacio, y a recorrerlo y encontrarse con esos libros y leer, porque había libros infantiles también prohibidos, lo absurdo que tenía que ver muchas de las veces con gente bastante corta, digamos, para poder interpretar la cultura, y qué cosas generaban su versión, ¿no? Un libro de María Elena Walsh, por ejemplo. O El Principito, por ejemplo. O El Principito, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos la entrevista, querido Patricio Pom? Nos preguntamos también por los desafíos, ¿no? Los desafíos a futuro de este espacio, de este grupo, en esta batalla cultural que estuvo siendo, que está siendo, y que a futuro, sobre todo en los tiempos que corren, son tan importantes. Bueno, el primer desafío es no perder la escucha para nosotros. Ajá. Y que eso se mantenga en el tiempo. Este sitio hay que sostenerlo en el tiempo, le tenemos que dar perdurabilidad, digamos, para que nuevas generaciones, los nuevos que están naciendo, que no son contemporáneos a nosotros, puedan seguir visitándolo, por un lado. Y eso nos sorprende día a día en la cuestión programática. De hecho, una sola anécdota que queremos contarle, y es que todo el tiempo los de afuera también nos van poniendo nuevos desafíos. Por ejemplo, en el año 2014 se restituyeron los cuerpos a un familiar de la Nati, Víctor Jorge
Lowe, le restituyeron el cuerpo a la familia y eso nos llevó para adentro todo un debate de qué hacer, porque nosotros le proponíamos en la universidad, porque ya lo habíamos hecho con el cuerpo de Sebastián Llorens y de Diana Triay, habíamos hecho nosotros la intervención en la universidad para devolver los cuerpos de familia, y ellos vinieron a pedirnos que lo querían hacer en el archivo, en el mismo lugar donde su hermano, en este caso, había sido secuestrado y desaparecido. A nosotros nos llevó un debate interno de si era un lugar de duelo, si se podía hacer ahí con el cuerpo, y lo hicimos, y la verdad que fue maravilloso, y por eso decimos que nosotros generamos, digamos, la espacialidad para que eso suceda, y que decimos que siempre el desafío es interminable cuando la gente visita el sitio y te va proponiendo cosas nuevas también, ¿no? Sobre todo también en la cuestión de la lucha por los símbolos, porque aparecen otros símbolos que tienden a tapar esos símbolos o tergiversaciones de los simbolismos de luchas populares, así que realmente la tarea que hacen es indispensable. El último. Estamos hablando con la arquitecta Camila Iglesias, con Natalia Ferrero, que están desempeñando su tarea en el Archivo Provincial de la Memoria desde el año 2007, y bueno, con un cúmulo de anécdotas y cosas por contar que seguiremos intentando develar de aquí hasta las 14 horas en Arquitectos al Aire. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Ahora va a sonar Te Cansaste, de La Isla Común. Jugar a las escondidas puede ser un juego de niños. Cuando pasaron 40 años y todavía existen 30.000 desaparecidos, no es un juego. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ayudemos a buscar. Es un mensaje de los SRT. Una estructura radiofónica sin andamios. Y en nuestra radio. Seguimos en Arquitectos al Aire hasta las 14 horas por 102.3 nuestra radio, por www.cba24n.com.ar, allí en el portal de noticias de los SRT. Hoy un programa muy especial, intentando develar las actividades y los espacios de la memoria que se están recuperando en Córdoba. Hablamos con Emiliano Fesia, director de La Perla, y estamos con Camila Iglesias y Natalia Ferrero comentándonos acerca del Archivo Provincial de la Memoria, allí en el pasaje Santa Catalina, a pasitos del Cabildo, a pasitos de la Catedral, un espacio muy céntrico y que tuvo un rol importante en una red de sitios, ¿no?, que comentamos fuera del aire con las chicas también, que estamos hablando puntualmente de los edificios, pero en el territorio está la UP1, también en el Campo de la Ribera, hay distintos centros y que cada uno tenía un rol distinto distribuido en la ciudad, ¿no? Estaba dentro de un sistema de centros que bueno, estaban pensados para la desaparición física de las personas, para la tortura, bueno, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Qué nos pueden contar de esa distribución regional de estos espacios? En ese momento funciona el tema del archivo de la memoria, donde estaba el archivo de la memoria, la XT2, funcionaba como un centro, digamos, donde el primer lugar donde llevaban a los detenidos, y desde ahí de alguna manera los distribuían con diferentes criterios a ya sea Campo de la Ribera o al de La Perla, que queda en Malagueño, y desde esos centros después definían quiénes pasaban, digamos, en blanco, como se le decía en ese momento, en manos del Poder Ejecutivo Nacional, a lo que era la UP1. Bueno. Sí, o encausados. En el caso de UP1, lo que es paradigmático es que estando ya bajo el Poder Ejecutivo, digamos, mataron a 32 víctimas, digamos, con esta de lo que fue uno de los juicios, la causa Videla. Siente el precedente ese, ¿no? Ya estaban blanqueados, estaban presos en una cárcel, eran presos políticos, pero bueno, hicieron esta como el intento de fuga que le llamaron, y bueno, mataron, digamos, a estas 32 víctimas. Incluso dentro de la cárcel también hay otras 2 víctimas más, Bauduco y Mucárcel, que por los testimonios, digamos, que en el juicio se pueden también chequear, mataron dentro de la cárcel como si fuera un centro clandestino de detención, digamos. Esta semana
hay marcha del 24 por los 40 años del golpe y me imagino que en el archivo habrá actividades que aprovechamos para invitar a la audiencia a participar. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos ver esta semana? Sí, una de las cosas que hablamos recién con respecto al programa de actividades, hoy funcionan en lo que es el sitio de memoria, las muestras permanentes, y sí se hace para la semana del 24 de marzo distintas actividades. Hay presentaciones de libros, ahí yo creo que van a colgar la página nuestra. Bien, están, ahí en Facebook, en Arquitectos al Aire, y también obras de teatro, digamos, que se hacen todos los días, que se llama un ciclo de escena y memoria, que se hace prácticamente desde el comienzo. ¿A qué hora son las Son a las 8 de la noche, a diferentes horarios, pero sí, en lo que es el archivo provincial se desarrolla el ciclo de escena y memoria. Y ahora el fin de semana no se hace en el centro clandestino, sino en otras, en el ex centro clandestino, claro. Sería en el archivo provincial de la memoria, perdón. Y se puede encontrar en la grilla de estas actividades allí en internet, en la página que estamos colgando allí en Facebook, ¿no? Sí, allí en Facebook se pueden. Y quería comentar también que es una de las actividades que nosotros estamos teniendo este año, particularmente en conmemoración, digamos, de los 40 años. Vamos a salir con esto de arquitectura, no es solamente el edificio, sino que la ciudad también. Sí. Sobre las paredes de Córdoba vamos a proyectar la foto de los jueves de los desaparecidos. Bien. Hasta el 24. Interesante que se distribuya por la ciudad un poco, también moviendo la memoria hacia distintos rincones del espacio público del centro de Córdoba. Así es, bueno, en tiempos de sobreinformación y de hacer estos ejercicios de memoria, bueno, volvemos a considerar que es sumamente importante para la arquitectura, para esta arquitectura que siempre cuestionamos de la revista, de la inmediatez, esa necesidad de inmediatez, bueno, hacer la pausa, volver para entender la historia. Estas arquitectas son testimonio de un excelente ejemplo de cómo debe ser la arquitectura, cómo consideramos que tiene que ser la arquitectura y bueno, la felicitamos por ello. Sí, la verdad que es un gusto pensarse profesional desde el amplio abanico de posibilidades de desarrollar la profesión y la arquitectura, y creo que es un ejemplo muy importante el de Natalia y Camila. Querido Lisandro, ya sobre el filo del programa, queríamos saludar a la gente de ADEC que nos mandó la gacetilla de prensa para lo que va a ser la Bienal Córdoba Diseño del mes de abril, ¿no es cierto? Exactamente, pasando un poquito a agenda, se viene lo que va a ser la Bienal Internacional Córdoba Ciudad de Diseño 2016, que va a contemplar una agenda con diversas actividades en 10 días, que va a ser del 19 al 29 de abril. Dentro de las actividades también está lo que va a ser el segundo Congreso de Diseño, con importantes referentes nacionales e internacionales. Esto va a ser el 19 y 20 de abril. Es bastante cargado, bastante interesante la agenda. Toda la información se puede encontrar en la página www.bienal.com.ar. Sería interesante saber cómo consiguieron esa dirección, porque es realmente, ¿no? www.bienal.com.ar. Vamos a intentar estar al tanto de esta nueva actividad del diseño en Córdoba. Tenemos un mensaje de texto que queríamos leer. Sí, tenemos acá 2 mensajitos. Dice: Arquitectos al Aire es uno de los mejores programas de nuestra radio, sin dudas. Dante Leguizamón escuchando. Se me cae la cara de vergüenza. Bueno, un abrazo grande a Dante. Saludos a Cami, Nati, grandes profesionales y personas. Las conocí en el 2014 cuando hicimos un homenaje en el Hospital Rawson. Un abrazo, Silvia Peralta. Buenísimo. Bueno, estamos cerrando el programa Arquitectos al Aire. Será hasta la semana que viene. Quería cerrar el programa especial, invitando a todos a la marcha el próximo jueves 24 de marzo. Nos encontraremos allí en las calles para reclamar memoria, verdad y justicia. Y recordad que está publicado el PDF de arquitectos que no fueron estudiantes egresados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado entre 1975 y 1983. Como lo nombraba Emiliano Fecia, creo que es un trabajo fundamental para entender lo transversal que fue la dictadura a personas de distintas corrientes políticas, de distintas profesiones. No discriminó a la hora de desaparecer. La facultad con más desaparecidos de toda la ciudad de Córdoba, tema no menor. Un no grato dato que tenemos sobre el final del programa. Será hasta el próximo sábado a las 13 aquí en 102.3. Gracias, Carlitos Jiménez. Hasta la semana que viene. Construcción de un nuevo edificio que tenga madera
que tenga cemento, que tenga hierro fundido en el tiempo. Son tantos recuerdos, es tanto el esfuerzo que pueda faltar.